¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, pues hablaremos acerca de los retos que enfrenta el derecho a la privacidad a partir de las tecnologías de la información. Y para hablar de ello tenemos en este estudio a una auténtica experta en la materia. Ella es la doctora Vilma Arellano, quien es profesora e investigadora de Infotec y a quien agradecemos muchísimo su presencia en este estudio. Profesora, sea usted bienvenida. Muchas gracias, doctor, un placer. Y yo creo, como se imaginarán, que si este tema nos da para mucho, así que les propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta es obligada, doctora. ¿Qué debemos entender por la sociedad de la información? Porque ahora todo el mundo dice, es que vivimos una nueva etapa, ahora el ciudadano está inmerso en algo que se llama la sociedad de la información, donde al parecer todo lo que hace el desarrollo humano está vinculado con la información. Mira, yo entiendo la sociedad de la información porque evidentemente hay muchos conceptos, ¿no?, sobre el fenómeno, mucha gente ha teorizado sobre ello, hay mucha doctrina desde el mundo jurídico también, pero yo entiendo o la trato de conceptualizar como aquella sociedad en donde con el uso cada vez más pronunciado y más constante de las tecnologías de la información y la comunicación, se impulsan las actividades de los sectores que componen esa sociedad, esa sociedad de la información, sociedad, gobierno, empresas, ¿no? Y que con el impulso de sus actividades y su crecimiento cada vez más acelerado, llegan a utilizar esa información para irla convirtiendo poco a poco en conocimiento, claro, y migrar más allá de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, ¿no?, que es un poco en el tránsito que estamos tratando de insertarnos como país, ¿no? Claro, una cosa es que la información esté ahí y otra cosa es que se aproveche, exactamente, ¿no?, que sea aprovechable, que se le saque, que se le dé un uso que realmente la haga rentable, porque al final de cuentas la sociedad de la información también se caracteriza porque la información da mucho valor, genera valor, ¿no? Entonces es un poco el concepto. En esta sociedad de la información usted nos mencionaba ahora que existen algo que se llaman las famosas TICs, ¿no?, o tecnologías de la información, como también se llaman. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven, ¿no? ¿Cómo se insertan en esta sociedad de la información? Sí, las tecnologías de la información y la comunicación obedecen a un proceso de convergencia digital que se ha venido dando en los últimos años, que ha unido en una especie de macrosector, como yo lo llamo macrosector TIC, a tres sectores que antes estaban perfectamente diferenciados y que ahora ya no podemos encontrar las fronteras entre cada uno de ellos, ¿no? Son el sector audiovisual, que está caracterizado como medios masivos de comunicación, radio, televisión, prensa, cine, etcétera. El sector informático, con hardware y software, ¿no?, que es un poco lo que lo caracteriza, y el sector de telecomunicaciones, que históricamente estaba separado digamos en un mundo aparte de los medios de comunicación y representado por la telefonía fija, la telefonía celular, la televisión restringida, los satélites, etcétera, ¿no? Todos estos han entrado en ese proceso de convergencia tecnológica a conformar un sector único, ¿no?, que es este sector de tecnologías de la información y la comunicación. Basta con que tomemos cualquiera de nuestros teléfonos inteligentes para darnos cuenta que ahí están involucrados estos tres sectores que yo estoy mencionando, ¿no? Tenemos unos programas dentro de nuestro teléfono, al mismo tiempo podemos hacer llamadas, podemos conectarnos a internet, con lo cual se involucran las telecomunicaciones. Entonces, bueno, cualquiera de los dispositivos que podamos mencionar hoy en día representan ese sector TIC que une esos tres sectores que antes estaban diferenciados. Y estas tecnologías de la información pues inmediatamente nos imponen algunos riesgos. Creo que uno de los temas que más ha preocupado en los últimos años con el tema de los teléfonos inteligentes o de los alcances que tienen estas tecnologías de la información es el tema de los riesgos, y inclusive llegando a extremos de temores en el uso de estas tecnologías, desde el momento que uso mi computadora, desde el momento que uso mi teléfono inteligente, pues hasta miedo me da, porque ahora se habla de muchas invasiones a la privacidad, ¿no?, como uno de los temas centrales de esto. ¿Qué riesgos impone? ¿Cuáles son los riesgos más importantes? Porque ventajas todos encontramos inmediatamente en nada más con agarrar el teléfono y prenderlo, vemos muchísimas ventajas, pero impone riesgos. Sí, claro. De hecho, justo eso iba a decir. De primera siempre se ven a las TIC como una gran ventaja, como una maravilla, ¿no?, que nos ha venido a cambiar la vida. Y es así, en realidad, ¿no? Han aportado mucho también en ciertos sentidos a la comunicación humana y a otros procesos económicos, sociales, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que hay riesgos y creo que parte de los riesgos proviene de que en el centro de estas tecnologías de la información y la comunicación está Internet.
E Internet nace como una arquitectura abierta, libre, de no control, que permite, por un lado, pues esa diversidad, digamos, de flujos de comunicación que puede haber en su interior, pero que al mismo tiempo, pues, permite cosas como el anonimato, claro, que se pierda la jurisdicción, porque claro, es muy difícil, no se pueden delimitar fronteras en Internet, ¿no? Claro. De hecho, se habla de que es un lugar de utopía, en el sentido de no lugar, ¿no? Claro. Porque evidentemente no sabemos exactamente dónde está el servidor, claro, en donde se está transmitiendo una información, ¿no? En dónde está ubicado cada individuo que está haciendo comunicación a través de este medio, ¿no? Entonces, en el hecho de que esté Internet allí en ese centro y que sea de esta manera abierto y de no control, hace muy difícil la regulación, y eso es lo que implica o lo que trae aparejados muchos riesgos, ¿no? Aquí creo que se impone mucho que tratemos o que utilicemos las tecnologías con responsabilidad y con información, porque solemos irnos mucho por este lado que emociona, ¿no?, de su uso, y nos olvidamos mucho de que parte de la responsabilidad de no correr esos riesgos está en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son los que destacan más? Bueno, pues los delitos que se cometen a través de los sistemas de cómputo e Internet, que muchos de ellos eran los que se cometían ya en el medio offline, claro, pero ahora utilizando esas tecnologías, ¿no? Claro. ¿Qué otros delitos? Pues delitos que han surgido en el seno de la propia red, ¿no?, o que se han ido desarrollando justo con el uso de esa tecnología de la información. Y luego, pues, una serie de conductas abusivas que no podríamos tipificar exactamente como delito, pero que tienen lugar dentro de la red, ¿no? Sí. Entonces, esos son algunos de los riesgos, pero considero que hay un papel también como usuario que podemos tener, ¿no? Para me gustaría irme deteniendo en estos riesgos, pero eso lo voy a hacer un poquito más adelante. Vale. Y me gustaría preguntarle abiertamente, porque claro, a veces la tecnología se desarrolla de manera exponencial día a día. O sea, todos los días sale en la televisión que hay un nuevo avance, y un nuevo avance, y un nuevo avance en materia de tecnologías de la información. Y de repente pensamos en nuestro mundo jurídico, ¿no?, ahí picando piedra en procesos legislativos larguísimos, que para poder sacar alguna ley pues podemos tardar años. ¿Puede el mundo jurídico alcanzar al desarrollo tecnológico, o de plano sí estamos muy atrás, o hay sistemas en los que sí van muy cerca y sistemas en los que a lo mejor vamos más lento? Bueno, yo siempre cuando me preguntan esto, cito a un profesor mío de la Universidad Complutense que decía desde el año 2001, cuando se empezaba a estudiar Internet, que el derecho va siempre detrás de la realidad que norma, y en estos temas muchísimo más, ¿no? Es difícil alcanzar los procesos tecnológicos, evolucionan con tanta celeridad que es muy difícil que el derecho vaya alcanzando cada uno de esos fenómenos, ¿no? Si a esto unimos que las tecnologías de la información han impactado transversalmente a todas las áreas del derecho, desde las grandes divisiones de derecho público y derecho privado hasta todas las ramas específicas dentro de ellos, derecho administrativo, constitucional, penal, civil, no hay una rama que se escape a tener que regular alguno de sus aspectos, porque han incursionado en ellos las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué pasa con el mundo jurídico? Pues trata de alcanzar estos fenómenos. Yo veo que cada vez hay más interés, ¿no?, sí, por estudiarlos. Sí queda todavía, como por decirlo de alguna manera, la vieja escuela, ¿no?, de juristas que no quieren abordar estas temáticas, porque además tiene la complejidad de ser muy técnicas, ¿no? Tienen bastantes aspectos técnicos y conceptuales difíciles a veces de entender, ¿no? Entonces, bueno, el derecho va un poquito tratando de regular estas cuestiones, y creo que uno de los grandes, digamos, de las grandes opciones que ha habido es, por un lado, imponer medidas de autorregulación, más que imponer incentivar, ¿no?, que las propias empresas de tecnologías de la información y los usuarios se autorregulen en el uso de las mismas, para que no todo sea que el derecho tenga que establecerlo a nivel derecho positivo, sino que también exista la autorregulación. Y por otro lado, pues los convenios internacionales, ¿no? Ha sido parte de la respuesta que el derecho ha tenido, porque por esta cuestión de la jurisdicción que yo mencionaba antes, que es tan difícil que cada país tenga una legislación en materia de ciertos temas, pues hay convenios internacionales al respecto. Eso ha permitido establecer una especie de derecho común, ¿no?, en la materia de tecnologías de la información. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, pues me imagino que habrá sistemas un poco más desarrollados, no sé, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, como que quedan en situaciones distintas, y de alguna u otra manera los tratados internacionales ayudan a homologar, pero de todas formas siempre hay resistencias en algunos estados, ¿no? Claro, claro. Y hay como, digamos, dos grandes tendencias, ¿no? América Latina y México incluido, aprendemos un poco de ambas, ¿no? Los dos grandes mundos, digamos, que han orientado, ¿no?, la regulación en este sentido son el mundo europeo, que básicamente trata de regular siempre teniendo en consideración los derechos humanos, los derechos fundamentales,
y pues el mundo anglo, sobre todo Estados Unidos, que lo que trata es más bien de desregular, y lo que regula es en materia más de seguridad, que pensando en los derechos individuales o en los derechos fundamentales, ¿no? Entonces están estas dos grandes tendencias, y como América Latina pues un poco tomamos parte de las dos, ¿no? Véase por ejemplo nuestra ley de protección de datos, ¿no? Tiene un poco la influencia europea, mucho de la española por supuesto, pero también tiene algunos elementos que tienen mucho que ver con los flujos internacionales de información que hay entre México y Norteamérica, ¿no? También por el tratado que tenemos firmado con ellos. Estamos preparados los abogados porque en las escuelas de Derecho pues seguimos trabajando con las matrículas tradicionales, ¿no? Y de repente cuando los abogados salen de estas carreras y se enfrentan a problemas tan técnicos como los temas de información, de protección de datos, pues se encuentran con situaciones que dicen, pues esto nunca lo estudié, ¿no? Claro, claro. Creo que cada vez hay más interés, como decía antes, ya en muchas facultades de Derecho se está teniendo la previsión de que tiene que haber al menos alguna asignatura sobre estas cuestiones. Sigue faltando muchísimo, desde luego. Creo que a pesar de que además hay cada vez más oferta académica de especialización posterior a cuando un abogado se titula, ¿no?, de la licenciatura, sigue habiendo pues mucho camino que recorrer, ¿no? A mí una parte que me preocupa mucho es la de que no haya especialización en los tribunales, en los juzgados, que los jueces no conozcan mucho de estas materias y que tengan que resolver sobre muchas veces delitos, ¿no?, cometidos a través de estos sistemas, y que por desconocimiento pues, la resolución que emitan pues pueda ser dañina incluso, ¿no?, a lo que se está regulando, ¿no? Entonces, claro, porque cuando hablamos preocupante, ¿no?, del mundo de los abogados, hablamos no solamente de aquellos que litigan o que hacen consultoría, sino también de aquellos operadores de la justicia, pues que se enfrentan a las problemáticas reales que se presentan en los tribunales, ¿no? No tenemos justicia especializada, y es claro que todavía hace falta una especie de cambio, y hablo de un cambio cultural en la mente de los abogados, porque los abogados también somos un poco rígidos en eso, ¿no? Claro, claro. Y están los jueces, pero también está la autoridad investigadora, ¿no?, que tiene que recoger la prueba, la evidencia, y que muchas veces si no hay conocimiento de cómo funcionan estos sistemas, técnicamente hablando, pues pueden dejarse por ahí varios cabos sueltos, ¿no? Una parte de respuesta que ha querido dar la legislación mexicana en este sentido, pues está en la última reforma constitucional de telecomunicaciones, la de 2013, que reforma el artículo 94 de la Constitución para ordenar que haya juzgados especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, ¿no?, dependientes del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, la gran duda, y de hecho siempre lo comentamos en clase con los alumnos, es qué tantos de esos juzgados realmente ya tienen un área especializada al respecto, porque muchas veces uno pregunta en los grandes tribunales y no lo hay todavía. Entonces, como lo ordena la Constitución, que debe ser a nivel nacional y en todos los niveles, está bastante complicado que ya estén formados, ¿no? Profesora, le propongo que vayamos a un corte y regresando entremos ya de lleno a la vulneración a la privacidad con la utilización de las tecnologías de la información. Estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio está inquieto por saber el tema de la protección de datos, el uso y cómo ha venido desarrollándose este tema de la seguridad, que es otro de los temas muy importantes, hablando en términos de seguridad nacional y todo esto. Así que hagamos un corte y regresando entremos de lleno con estos temas. No se vayan, estamos platicando un tema muy interesante que son los nuevos retos de la privacidad. Como verán ustedes, tenemos en el estudio a una auténtica experta en la materia. Ella es la doctora Vilma Arellano, quien es profesora investigadora de Infotec. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante. Hablamos de los retos o los nuevos retos del derecho a la privacidad y el uso de las tecnologías de la información. Nos acompaña en el estudio la doctora Vilma Arellano, quien es profesora investigadora de Infotec, catedrática de distintas universidades en México a nivel posgrado, a nivel licenciatura y por supuesto conferencista en múltiples foros iberoamericanos e internacionales en materia de derecho a la información, seguridad informática. Así que como verán, por conocimiento no paramos en este programa. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer de dos maneras. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico
en el correo gtenorio@up.edu.mx. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, todo ello en mayúsculas, tal como apareció hace unos segundos en pantalla, o bien a través de las cuentas del canal judicial, la cuenta de Twitter @canal judicial, o la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, sugerencias, comentarios respecto a los contenidos de este programa. Créanme que nos dará muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes. Bueno, doctora, pues ya pusimos en perspectiva el tema de las tecnologías de la información y la sociedad de la información. Y ahora sí ya me gustaría entrar de lleno a estos problemas que planteaba usted en el bloque pasado, ¿no? El primero de ellos es que el derecho a la privacidad es uno de los temas que más preocupa en el uso de las tecnologías de la información. ¿Podríamos decir que es el más vulnerable? Bueno, uno de ellos. Creo que yo siempre digo que las tecnologías de la información pueden vulnerar derechos fundamentales, pero también pueden potenciarlos, ¿no? Okay. Por ejemplo, el derecho a la información, la libertad de expresión, pueden verse ejercidos de una manera mucho más plena con las tecnologías de la información. Y creo además también con mucha convicción que también incluso el derecho a la privacidad puede ser protegido por la propia tecnología, ¿no? Es un poco combatir la tecnología con tecnología, y hay muchas medidas hoy en día para tratar de protegerla en ese sentido. Ahora bien, el gran problema de todo esto es que muchas veces los dispositivos y los servicios que se nos ofrecen vienen por defecto desde el diseño, como se ha tratado también de tratar de revertir esa situación en Europa, abiertos, ¿no? Entonces uno compra un teléfono celular, tiene una serie de programas, de aplicaciones en él, tiene un geolocalizador, una etiqueta de radiofrecuencia que te permite localizar el teléfono en cualquier lugar en donde se tenga, y es muy poco común que el usuario vaya, vea esos controles de privacidad y trate de ir cerrándolos y utilizar solamente lo que realmente quiere utilizar, ¿no? Claro. Por eso hablaba antes de responsabilidad y de autorregulación también del usuario, ¿no? Porque debe haber mucha más información sobre los servicios que estamos contratando. En el caso de los servicios en línea, por ejemplo, muchas veces se ve vulnerada la privacidad porque consentimos de manera natural por obtener el servicio, rellenamos todas las casillas, decimos acepto por tener la satisfacción de tener una cuenta, por ejemplo, en redes sociales, y estamos consintiendo un trato de la información inadecuado para nuestra privacidad, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que es uno de los derechos que más puede verse atentado con estas tecnologías. Uno de los temas que inmediatamente brota con el asunto de la privacidad es el tema de la protección de datos. Porque ahora nos dicen que los datos forman parte de nuestra vida privada, forman parte de este como core de privacidad que tenemos todos y que hay que protegerlos. ¿Cómo se protegen los datos? ¿Hay alguna legislación que proteja datos? Sí. La protección de datos, la doctrina ha diferenciado, ¿no?, entre el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos. El derecho a la protección de datos personales, al final de cuentas, viene siendo una de las parcelas de los otros, ¿no? El derecho a la privacidad y, por supuesto, el de la intimidad, que ya cuando hablamos más de datos sensibles, ¿no? Sí, en México hay legislación que los protege, primero en el ámbito constitucional, tras la reforma al artículo 16 de nuestra Constitución en 2010, luego con la aparición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Hay que aclarar que solamente obliga al sector privado a proteger la información de sus clientes o de sus usuarios, y bueno, con el posterior reglamento, ¿no?, a esta Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esa es una de las maneras que tenemos de proteger nuestra información, además de todo lo que podamos hacer cuando la otorgamos, ¿no?, y tenemos que leer nuestros avisos de privacidad para ello, ¿no? Sí, porque eso es un tema, porque a lo mejor tenemos la legislación, pero culturalmente no estamos muy acostumbrados, y de repente llegamos a algún lugar o nos aparece en alguna página de internet algo que se llama el aviso de privacidad, y entonces creemos que es un documento ahí larguísimo que no sirve para nada y le damos a aceptar a todo, y esto es un error, ¿no? Claro. De hecho, por eso la ley trata de pedir a las empresas que hagan un aviso de privacidad corto, que sea de fácil entendimiento, etcétera, porque la gente suele no leer, ¿no? Solemos como usuarios leer poco este tipo de avisos o de condiciones de contratación de los servicios, ¿no? No sabemos muchas veces a qué nos estamos obligando. Entonces el aviso de privacidad debería ser así.
pero desde luego que hay poco conocimiento también, sí lo hay incluso desde el punto de vista de las empresas, porque se han hecho estudios en México de cuántas empresas, sobre todo a nivel medianas y pequeñas y por supuesto micro, conocen la legislación en materia de protección de datos, y hay mucho desconocimiento aún, claro. Y por supuesto también a nivel individuo, ¿no? A nivel persona. Entonces, ¿cómo podemos protegerlos? Una manera es también conociendo esos derechos y sabiendo que hay una autoridad que nos garantiza o que es el órgano garante de este derecho fundamental. Claro. ¿Qué tipos de derecho tenemos en esta materia? ¿Cuáles son los...? Sí, la legislación, bueno, además de imponer una serie de obligaciones a las empresas y de establecer un régimen de sanciones en caso de incumplimiento de lo que dispone la norma, tiene una serie de derechos entre los cuales destacan los que se conocen como derechos ARCO, ¿no? Derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición al tratamiento de nuestros datos personales, ¿no? Todo vía haber firmado ese aviso de privacidad que permite saber para qué van a ser utilizados. Esa es una parte de nuestros derechos, que se nos ponga a disposición un aviso de privacidad y que sepamos para qué se van a utilizar, con qué fin, hasta qué tiempo estarán guardados o almacenados en una determinada base de datos, si van a ser transferidos a un tercero. Todo eso tiene que estar incluido en un aviso de privacidad, ¿no? Por supuesto, la persona a la cual podemos contactar en caso de querer acceder, rectificar, cancelar o oponerse a ese tratamiento, ¿no? En este tema del manejo de datos hay un tema que se ha como puesto de moda, un tema delictivo totalmente, que es el famoso robo de identidades, ¿no? Este robo de identidades, aparte de ser una actividad delictuosa, ¿viene de la mano de una falla en la protección de mis datos? O sea, soy descuidado con mi vida. Cuando le pongo sí acepto al aviso de privacidad, o sea, a lo mejor estoy aceptando algo que no debería aceptar. Sí, una de las razones puede ser esa. Otra, pues por supuesto que hay mucha gente que se dedica, ¿no?, a cometer delitos vía internet, y uno de ellos es el robo de identidad, ¿no?, que puede ser el robo de identidad para atentar contra la vida personal de alguien, contra su honor, contra su imagen, contra su honra, o robar la identidad para disponer de su patrimonio, claro. Cuando alguien roba los datos de una tarjeta de crédito y compra con ella, ¿no?, y entonces está afectando el patrimonio de la persona titular. O bien el robo de identidad para cometer delitos en nombre de la persona a la cual se está tratando de usurpar su identidad, ¿no?, que creo que es el más grave de todos, porque los dos primeros atentan contra la persona a la cual se le robó la identidad, pero los otros no solo contra ella, sino contra terceros o muchos otros a los que se cometa ese delito, ¿no?, ese acto delictuoso. Seguramente habrá gente que estará diciendo, bueno, pues a lo mejor yo entregué mis datos, porque los entregamos todos los días, cada vez que hacemos algo, oiga, deme sus datos para esto, para lo otro, o a lo mejor hay un tercero que dio mis datos, ¿no? Puede ser que eso también puede ocurrir, y la gente estará preguntándose, ¿hay forma de que yo pida a esa empresa, si no tengo ningún tipo de relación, nada más los entregué, que me cancele los datos? Sí, claro, pues se puede acceder a esa información. La cuestión aquí es saber qué empresa los tiene, ¿no? Claro. Muchas veces nos damos cuenta porque recibimos información no solicitada, por ejemplo, el llamado spam por vía electrónica, pero muchas veces también en el buzón de nuestra casa. Entonces nos damos cuenta que una tercera empresa a la que nosotros no dimos esa información los tiene, ¿no? Aquí lo que habría que ver, primero, eso es saber quién los tiene, y segundo, quién se los transfirió, porque es ante quién yo puedo pedir mi derecho de acceso, rectificación o cancelación. Y por supuesto, pues puedo acudir también al órgano garante, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ¿no?, que tiene facultades para ello. Hay un tema que estoy seguro que también estarán diciendo, de que, pues bueno, yo voy a requerir un servicio y siempre me meten los fines de mercadotecnia, ¿no? Y entonces para contratar un servicio, pues estoy como que sometido a recibir toda la propaganda a través del spam o a través inclusive de folletería que mandan a mi domicilio. ¿Tendría posibilidad de negarme, por ejemplo, a los fines de mercadotecnia? Ahí hay un problema también de regulación, ¿no? Sí. Porque muchas veces los gobiernos no han impuesto a las empresas este tipo de limitaciones, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué obligas al usuario por tener un servicio a hacerse cargo de todo lo demás, ¿no? Entonces allí las empresas han tenido muchísima libertad para abusar de los usuarios. Eso es poco a poco los gobiernos han ido restringiendo, ¿no?, esta actividad empresarial, mucho en internet. Por ejemplo, Europa ha puesto muchísimas multas y sanciones a grandes empresas muy conocidas, ¿no?, en temas de internet y tecnologías de la información por este tipo de abusos, ¿no? México poco a poco ha ido avanzando en ese terreno. Este instituto que mencioné yo y también la policía cibernética y la policía en general poco a poco han ido recortando, ¿no?, esta actividad empresarial que es muy lesiva a este derecho
derecho fundamental, ¿no? ¿El ámbito de lo público queda fuera de la protección de datos? Sí, es una cosa que hasta ahora, hasta hace unos pocos días, teníamos esta situación, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención en otros países, por ejemplo España, que la ley de protección de datos suya obliga tanto al sector público como al sector privado. La nuestra no, lo acabo de decir, el título es Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. ¿Qué sucedía con el derecho a la protección de datos en el ámbito público? Sí. Pues que aparecía más bien como parte del régimen de excepciones, es decir, una razón por la cual yo no pueda acceder a un archivo público porque contenga datos personales, ¿no? Por otro lado, las medidas que se imponían a los órganos de gobierno en materia de protección de datos eran mínimas con respecto a las que se imponen al sector privado, ¿no? Y había mucha queja, de hecho, de la industria diciendo, a ver, gobierno, me obligas a mí a tener medidas de seguridad altísimas y me pones sanciones altísimas en caso de incumplimiento y tú no las tienes, ¿no? Eso sucedía con nuestra anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Como bien sabes, hace tres días se acaba de aprobar una nueva Ley General de Transparencia. Habrá que ver cómo queda el texto final, que ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Lo que sí sé es que viene un apartado mucho mejor y más extenso en materia de protección de datos para obligar a los entes del gobierno, ¿no? Aquí habrá que ver eso, cómo queda el texto final, cómo actúa el Instituto Federal de Acceso a la Información en la materia, porque ahora tendrá que enfrentarse a los que antes eran pues sus congéneres, por decirlo de alguna manera, que eran también sujetos públicos, ¿no? Por eso el IFAI se convierte en un organismo constitucional autónomo, para poder vigilar de otra manera a los entes públicos en materia también de transparencia, por supuesto, y acceso a la información, pero también en materia de protección de datos personales. Sí, porque así como oíamos que había fuga de bases de datos de los privados, también sabíamos que había fugas de datos del ámbito de lo público, en donde, dicho sea de paso, lastimaba más a la sociedad, ¿no? Decir, bueno, pues tú, tal entidad, no voy a poner nombres, tal entidad tienes mis datos, pues te los di para resguardo, no para que trafiques con ellos, ¿no? Sí, sí, y es una cuestión además muy delicada, porque el gobierno tiene una serie de información que cruzándola, por ejemplo, entre distintas secretarías, los expedientes que cada una de las secretarías o instituciones a las que le hemos dado la información, tiene un perfil del usuario muchísimo más exacto que el que cualquier compañía internacional de TIC pudiera tener, ¿no? Y además tiene una serie de datos sensibles, porque hay que ver con qué información podemos sacar nuestra firma electrónica avanzada, por ejemplo, ante el sistema de administración tributaria. Información son datos biométricos, que es información que la ley que aplica a los particulares trata como información sensible, ¿no? O especialmente protegida. Entonces por eso era urgente que también que los entes públicos tuvieran el tema, ¿no? Sí, sí. Ahora que hablábamos del cruce de la información, existen, con el tema de Internet, existen determinadas páginas de Internet que pues nosotros entramos, pasa mucho con redes sociales, damos una serie de información y estas a su vez pues comparten la información con socios comerciales, ¿no? Que para el jueguito, que para el otro jueguito, y entonces se va creando una especie de perfil de usuario. Hay forma de impedir, y además está el tema de la jurisdicción, ¿no? ¿Ante quién el ciudadano puede, ante una vulneración de su privacidad, acudir? En un primer momento ir con la empresa a la cual primeramente le dimos los datos. El IFAI entiendo que juega también una suerte de autoridad para proteger al usuario en materia de protección de datos, pero ¿cómo le hacemos? Sí, sí. Bueno, hay muchísimas páginas, desafortunadamente, que comparten nuestra información personal. Uno de los problemas que surge con esto es el que yo mencionaba antes, que en gran parte de esos servicios nosotros hemos consentido que estamos cediendo esa información. La red social más importante que todos conocemos borra, por ejemplo, las fotografías. Yo pongo una fotografía en esa red social, he consentido desde que activé mi servicio a que va a formar parte del archivo que tiene la misma red, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema, que de origen estamos consintiendo que esa información se trate, con lo cual la empresa pues ahí puede quitarse la responsabilidad de decir, bueno, el usuario mismo está aceptando exactamente que se trate esa información. Por supuesto que se puede acudir a la propia empresa, por supuesto que las autoridades de protección de datos, la nacional y todas a nivel mundial, tienen un papel ahí esencial. Recientemente hubo una sentencia de nuestro órgano regulador a una empresa muy muy importante en la materia, precisamente en tema de protección de datos y de derecho al olvido, lo que hoy se conoce como derecho al olvido. Entonces, por supuesto que podemos acudir a ellos, y para eso también están las policías especializadas, ¿no? Sí, claro. Que han ido surgiendo justo para tratar de cerrar todos esos baches. Ahora, que hay muchísimo por hacer, por supuesto, y teniendo esta cuestión de la jurisdicción y de no poder alcanzar de repente en dónde está la empresa situada, ¿no?
Entonces, lo que las autoridades de protección de datos han tratado de hacer es decir, si tú, empresa internacional, estás prestando un servicio a una persona de este país, te obligas a la legislación de este país, ¿no? Entonces, poco a poco con eso han ido logrando pues, cerrar, ¿no?, toda esta brecha que hay de y es curioso porque el tema de redes sociales, pues no es que lo utilicen solamente adultos, ¿no? Ahora, el gran problema yo creo que con todo este tema de la protección de datos está vinculado a los menores, porque buena parte de la población, diría yo, en gran parte de los usuarios de las redes sociales son menores a los cuales les hemos trasladado el tema de las tecnologías de la información, pero a lo mejor no les hemos trasladado la responsabilidad para usarlas, y es muy doloroso ver casos con estos asuntos de ciberbullying, acoso cibernético y todo esto, en donde el involucrado sin duda es el menor, ¿no? ¿Cómo anda México en esto? Sí tenemos cuerpos especializados para la protección. Hablo del caso de los menores, pero también hablo del caso de los adultos, porque tanto la lesión la puede recibir un menor como un adulto. Usted nos decía la policía cibernética del IFAI. ¿Es suficiente desde su perspectiva? ¿Habría que trabajar más en estos temas? Sí, por supuesto. Creo que aunque exista la policía cibernética que está un poco en ciernes, porque no tiene tampoco muchos años de haberse creado, no está hiperespecializada como está, por ejemplo, en otros países, por supuesto que tiene que ir creciendo también la actividad que hace, ¿no? Lamentablemente cada vez sabemos de más casos de estos, ¿no? De menores o de niños involucrados en abuso, ¿no? Por vía las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, ¿qué tanto se persigue o se castiga en México? Creo que también va en función de cuánto se denuncia, ¿no? Claro, porque es muy importante también, no solamente el decir que acudo a la policía, denuncio y entonces qué actuación tiene esta, o el órgano garante cuando no se trata de un delito, ¿no? Cuando todavía no pasa al ámbito penal. El problema es cuánto denunciamos, cuánto somos conscientes muchas veces de que somos objeto de ese delito y cuánto realmente nos quejamos, ¿no?, ante la autoridad pertinente. México no tiene en muchos temas mucha cultura de la crítica, de la denuncia, de poner ahí en la mesa los derechos a los que tenemos, ¿no? Entonces creo que hace falta un poco eso, pero bueno, pues vamos caminando sobre el terreno. Y también el tema de la brecha generacional, porque claro, de repente vemos niños de 10, 11 años que están muy activos en redes sociales y a lo mejor los papás ya no le entraron a este tema, entonces los papás ahí también se desconectan mucho de la utilización de las tecnologías de la información con los menores, y pues generan un problema porque no hay nadie que los atienda, ¿no?, a los niños, y dejándolos un poco desprovistos de protección en cuanto a enseñarles cómo hacerlo, cómo utilizarlas, los alcances que tiene esto, ¿no? Sí, por eso las autoridades de protección de datos han tratado de hacer muchas campañas de concientización, muchas guías, lineamientos, ¿no?, para tratar primero por una parte decir a los padres, vigila lo que están haciendo tus hijos con estas redes, por otra parte tratar de llegar a los menores, cada vez vemos más manuales, además muy adaptados, ¿no?, a los niños, para que vayan conociendo todo este mundo de la tecnología y se protejan de él, ¿no? Y por supuesto está el papel de la escuela también, porque muchas de esas cosas que al final son conductas que han existido toda la vida, por ejemplo la del bullying, ¿no?, que hoy en día es se habla tanto de ella, ha existido siempre, solo que cometida a través de tecnologías de la información y la comunicación, pues tiene alcances mucho mayores, ¿no?, a nivel incluso mucho más macro de lo que podría tener en el propio ámbito escolar, ¿no? Entonces las autoridades de protección de datos han tratado un poco de ir en ese sentido, tratando de hacer campañas para hacer conciencia, ¿no? Sí, aquí en todo caso que los padres, ¿no?, también le entren al tema, que conozcan, se tienen que sensibilizar, porque en última instancia pues los niños no van a cambiar su entorno vital, ellos nacieron ya con las tecnologías de la información como herramienta, y en la sociedad de la información ya en su cabeza, y ellos operan de otra manera, ¿no? Aquí los padres, la escuela, las autoridades tendrían que sensibilizarse más de que esa responsabilidad de la utilización, pues ahora la hemos trasladado a los menores, les hemos dado las herramientas, pero a lo mejor no estamos haciendo lo adecuado para comunicarnos con ellos en el sentido de cómo deben usar estas herramientas y los riesgos que corre su privacidad. Hay un tema que no quiero dejar de preguntarle, que es el asunto del Big Data. Esta utilización del gobierno, este cruce de información del gobierno, pero le propongo que vayamos a un corte y regresando del mismo, pues le entremos directo al asunto. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo
que es el uso de las tecnologías de la información y los nuevos retos del derecho a la privacidad. Nos acompaña en el estudio una auténtica experta en la materia. Ella es la doctora Vilma Arellano, profesora e investigadora de Infotec. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema verdaderamente interesante, que son los retos o los nuevos retos del derecho a la privacidad a partir del uso de las tecnologías de la información. Nos acompaña en el estudio la doctora Vilma Arellano, quien es profesora e investigadora de Infotec. Bueno, profesora, ya pusimos en perspectiva que era lo de la sociedad de la información, las tecnologías de la información, y el bloque pasado estuvimos hablando de la protección de datos y las vulneraciones a este derecho a la privacidad. Y hay un tema que no se nos está olvidando, lo quería dejar para el final, pero es un tema muy interesante, que es este nuevo asunto de lo que se conoce como el Big Data, y que tiene mucho que ver con el manejo de información que hace el gobierno, ¿verdad? ¿Qué es esto del Big Data? Cuando alguien de nuestro público oye Big Data, ¿qué debe entender? Bueno, el Big Data es un manejo de información, es una metodología, digamos, desde el punto de vista científico, computacional, para manejar información, para sistematizarla, para visualizarla, para mapearla y graficarla incluso, para darle un uso, que puede ser un uso gubernamental, porque el gobierno, por supuesto, hace mucho uso de Big Data para estas cuestiones, pero también la sociedad y las empresas privadas, ¿no? Entonces, es manejar grandes volúmenes de información, por eso se llama Big, ¿no? Grandes volúmenes de información para darle un uso y un sentido, ¿no? Porque hay demasiada información ahora mismo en los servidores de todo el mundo. Entonces la preocupación del matemático, del computólogo, de todos estos expertos en Big Data que actualmente se especializan en esto, es darle sentido, darle forma, ¿no? Entonces hacen unos gráficos maravillosos, impresionantes, unos mapeos y visualizan la información de una manera, una minería de datos también que hacen sobre la propia información para darle un sentido, ¿no? Y por supuesto esto en gobierno pues tiene muchas, muchas ventajas para el tema de gobierno abierto, para el tema de gobierno electrónico, ¿no? Pero no es solo el gobierno el que la utiliza, ¿no? También las empresas privadas hacen mucho Big Data. Ahora, por supuesto que eso plantea muchos retos para el derecho, ¿no? Como lo ha planteado desde hace un tiempo el cloud, el cómputo en la nube, ¿no? Que es otra de las cuestiones que también va de alguna manera asociada a Big Data, pero que se diferencia porque son cosas distintas, que ha planteado muchos retos al derecho. ¿Cómo regulo esta cuestión, no? Porque además el experto en Big Data te va a decir que le emociona poder controlar tanta información personal, y por supuesto que no hay una necesidad, o no quieren ellos afectar un derecho individual, porque ellos están haciendo pues lo que pueden hacer técnicamente hablando. El problema es que al no estar regulado y al no tener ellos tanta interacción con gente de otro campo como es el derecho, pues hacen una cantidad de cosas que incluso pueden ser una barbaridad, ¿no? Porque tratan información personal de manera masiva, ¿no? Esa es la parte de la preocupación. Un tema que llama mucho la atención, que tiene que ver con limitaciones, sobre todo hablando de estas grandes cantidades de datos que por ejemplo puede manejar el gobierno, y no solamente que los maneja, sino que va cruzando y va generando información que es de mucha utilidad, pues siempre está presente el tema de las violaciones a la seguridad informática, ¿no? Y me viene mucho a la mente el caso Wikileaks, que es inevitable hacer referencia a él, en el sentido de que hay algunos que creen que la información tiene que estar siempre a disposición de todos. ¿Cuál información? Toda la información. ¿La información tiene limitaciones o debe tener limitaciones? Sí, yo creo que es una idea errónea, ¿no? El decir que toda tiene que estar a disposición de todos también, porque no tenemos todos el uso responsable de la misma, ¿no? Entonces puede haber información, como decimos, delicada, incluso que pueda atentar contra la seguridad del Estado, que es una de las limitaciones, de hecho, para el acceso a la información, ¿no? Para eso existe también la información clasificada, los secretos oficiales, etcétera. No toda, creo, desde mi punto de vista, debe estar a disposición de todos, ¿no? Sí una buena parte, o sí aquella que pues en esta idea del buen gobierno y de gobierno abierto pues pueda disponer el ciudadano, ¿no? Ahora, no es solo dar la información, abrirla y tal cual, ¿no? Enfrentarla al individuo, por eso de hecho se habla de que datos abiertos no significa el poder acceder a ellos
sin más, claro. Porque pues podemos a lo mejor tener una base de datos enorme en Excel, por ejemplo, y no saber qué hacer con ella, porque no podemos sistematizar esa información. Justamente para eso sirve el Big Data, ¿no? Para que si como ciudadano queremos conocer una determinada información, un gobierno que de verdad sea abierto y que tenga datos abiertos, hará que esa información sea entendible, se pueda utilizar realmente, ¿no? Sea utilizable, ¿no? Entonces ahí es donde esta parte de limitación yo creo que sí que no debe ponerse toda a disposición de todos, claro. ¿no? México, ¿cómo anda en estos temas? ¿Estamos preparados para ello? Para el tema de gobierno abierto, porque se ha venido trabajando mucho en temas de transparencia, acceso a la información y todo esto, pero ya hablar de gobierno abierto, como que todavía pensemos en el ámbito municipal, a lo mejor alguien que nos está viendo en alguna parte de la provincia mexicana dirá, bueno, pero eso para que llegue aquí va a tardar como 10 siglos. Claro, ¿no? claro. Sí, de hecho en todos los temas electrónicos vamos bastante a la saga, ¿no? México es un país que, de hecho, cada que la Organización de Comercio hace estudios, México siempre está muy por debajo en penetración de tecnologías de la información, en uso de comercio electrónico, en gobierno electrónico, o sea, vamos bastante retrasados, ¿no? Ahora, este gobierno en concreto pues ha diseñado toda una estrategia digital nacional que tiene varios ejes orientados al tema de gobierno electrónico y de datos abiertos. Según sé, esta nueva Ley General de Transparencia también contiene apartados en ese sentido, entonces habrá que ver cómo se va aplicando esto, pero por supuesto a nivel técnico, de poder tener esa conectividad a nivel nación, siendo además un territorio tan grande el que tiene el país, por supuesto que tardará un poco en ir permeando, ¿no? Pero parte de la estrategia digital nacional es también tener conectividad, ¿no? A nivel nacional, la mayor que se pueda, ¿no? En este periodo de gobierno, ¿no? Entonces vamos retrasados, pero bueno, tendremos que ir alcanzando poco a poco a esa realidad, ¿no? Y en el mundo, ¿cuál sería nuestra guía a seguir? Porque me imagino que en otras latitudes, pienso en Estados Unidos, a lo mejor en Europa, pues han de ir muy adelantados en el tema. Sí, por supuesto hay muchos referentes. En Europa sobre todo la Europa dura que digo yo, ¿no? Que son los países de Eslovaquia, Estonia, del norte de Europa, pues por supuesto que tienen unos niveles de gobierno electrónico magníficos, ¿no? En Oriente incluso, ¿no? Hay países que tienen buenas cifras de conectividad en gobierno digital, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos referentes a nivel internacional, habrá que ver cómo México va tomando esto para adaptarlo a la propia realidad, ¿no? Sí, claro. El tema de los ataques cibernéticos se ha puesto muy de moda, tal parece que ahora los ataques, o buena parte de los ataques terroristas en donde mejor daño se causa es a partir de los ataques cibernéticos. ¿Se tiene que regular este tema? ¿Tendríamos que poner atención a ello? ¿Hay sistemas que se vuelven más vulnerables? ¿Hay algún sistema que sea invulnerable? No creo. Los hackers éticos, porque ahora ya hay toda una tendencia dentro del hackeo que le llaman el hackeo ético, se dedican justamente a hacer pruebas, ¿no? De seguridad contra todos los sistemas para ver en dónde está la vulneración y poder cerrarla, ¿no? Con las propias herramientas tecnológicas que ellos conocen, ¿no? Los informáticos, etcétera, ¿no? Siempre encuentran, ¿no? Que hay brechas de seguridad. Entonces, a nivel gobierno, pues se está tratando de hacer todo un tendido, digamos, ¿no? De informáticos que pues cierren esas brechas de seguridad, ¿no? A nivel empresa, por supuesto, hay muchos esfuerzos en ese sentido, sobre todo las grandes empresas, porque al final la información es un activo de las organizaciones, entonces no pueden perderla teniendo estas brechas de seguridad, ¿no? Y a nivel personal, pues por supuesto, tenemos también que dotarnos pues de antivirus, de firewall, de varias cosas en nuestros ordenadores para poder protegernos de estos ataques cibernéticos, ¿no? Uno de los problemas que yo veo en ese sentido también es que no todos los delitos que se pueden cometer por este medio están tipificados en nuestro Código Penal, ¿no? O sea, no todos tienen ese tipo penal, como sí ya hay en muchos otros países, ¿no? No tenemos tampoco una ley, por ejemplo, específica de delitos informáticos, como sí hay en algunos otros países, ¿no? Están ahí dispersos. Exactamente, están dispersos, están algunas conductas solamente en el orden civil, por ejemplo, el tema de los ataques a la honra o a la imagen, a la propia imagen, tal. Bueno, pues en México no tenemos una ley federal, tenemos una ley que solo aplica a Distrito Federal y es de orden civil. Entonces, si hay un ataque a la honra que pueda ser incluso un acto que lleve a una cuestión penal, pues no lo tenemos tipificado, entonces tendríamos que adaptarlo a alguno de los que ya existen en nuestro código, ¿no? Entonces creo que ese es un camino que México tiene que transitar, ¿no? En materia de delitos informáticos, ataques cibernéticos, etcétera. Ahora, existe un convenio a nivel internacional, que es el convenio de Budapest sobre cibercrimen, que se firmó en 2001,
y que México pues firma 13 años después, porque lo firmó en 2014, que bueno, ya es un avance, ¿no? Haber firmado ese convenio de cibercriminalidad que bueno, hace que vía la cooperación internacional pues se pueda ir un poco combatiendo este tipo de ataques, ¿no? Sí, claro. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el principal problema que enfrenta México en la materia? En materia de tecnologías bueno, serían muchos temas, materia de tecnologías de la información, social, información. ¿Cuáles serían los retos, problemas y retos que enfrentaría el gobierno mexicano? En tema de tecnologías de la información, por supuesto, estamos hablando de privacidad y dijimos que hay una ley de protección de datos personales, pero apenas si contiene un pequeño apartado sobre cómputo en la nube, que es un avance porque es uno de los primeros, perdón, no es la ley, es el reglamento, ¿no? Que contiene un apartado sobre el cloud. Este es uno de las pocas legislaciones a nivel mundial que lo incluye, pero sin embargo se queda allí, ¿no? Entonces hay muchísimas otras tecnologías que pueden estar vulnerando nuestra privacidad a nivel TIC y que no están ni tocadas ni de lejos, ¿no? En nuestras legislaciones, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes retos en materia de TIC para el gobierno es eso, alcanzar tratar de ir regulando aspectos que tienen que ver con la privacidad cometidos a través de TIC, orientados a eso, no solamente a las empresas en general, como tenemos ahora nuestras leyes de privacidad, ¿no? Hay muchos retos, por ejemplo, en la regulación de la geolocalización, de las etiquetas de radiofrecuencia, por ejemplo, que tienen todos los teléfonos móviles, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente? Son etiquetas que tienen nuestros teléfonos celulares para poder conectarse con otros dispositivos, el llamado Internet de las cosas, ¿no? Que ahora viene toda esa gran tendencia. Entonces, cuando decíamos antes que el derecho va detrás de la realidad y en tema de tecnología mucho más, pues sucede esto, ¿no? Que cuando ya vamos controlando un poco algunos temas de privacidad, sale algo nuevo, ¿no? Entonces, en cuanto más o menos las autoridades de protección de datos o los institutos que se dedican a observar temas de tecnología van sacando guías, manuales en materia de etiquetas REFIT, por ejemplo, ya viene toda la problemática del Internet de las cosas, ¿no? Que es permitir que estos dispositivos estén conectados entre sí, ¿no? Sin necesidad de que medie el ser humano. De que medie el ser humano, básicamente, ¿no? O sea, se habla de que podremos en algún momento ir en nuestro coche y conectarnos con el refrigerador de casa para saber qué hace falta la compra y a lo mejor pasar la lista al teléfono celular o de allí incluso al propio centro comercial en donde vamos a adquirir los alimentos, ¿no? Entonces, este es el famoso Internet de las cosas y básicamente se basa en el uso de estas etiquetas de radiofrecuencia que también permiten además la geolocalización de las personas, ¿no? Que ese es otro tema que salió a debate muy recientemente y que tiene que ver con TIC y privacidad, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? La recomendación para las personas, me imagino que iría en el sentido de si quieres proteger tu privacidad, sí hay mecanismos para protegerlo. Sí, por supuesto. Yo decía esto, hay que informarse primero de los servicios que uno está contratando, hay que leer bien también los contratos, ¿no? Que uno firma desde la compra de un teléfono, porque muchas veces a lo que nos estamos obligando con el operador, ¿no? Del servicio de telefonía es a muchas cosas que luego no queremos, ¿no? El uso del propio aparato, ¿no? Los aparatos muchas veces vienen, como yo decía, con la privacidad por defecto abierta, ¿no? Con una serie de controles que nosotros no revisamos y no cerramos, ¿no? La contratación de cada uno de los servicios o aplicaciones en línea, ¿no? Por supuesto, protegernos, leerlo, etcétera, ¿no? Conocer los derechos, como decía yo antes, y acudir a las autoridades pertinentes, ¿no? Y hay un tema que también que sería para el gobierno, o en general para la ciudadanía, porque muchas veces con estos temas de geolocalización o de invasión a la privacidad, pues bueno, uno pone ahí sus candados o no los pone, y en muchas ocasiones tenemos actos arbitrarios y abusivos de la autoridad sobre pretexto de la protección o sobre pretexto de la seguridad pública, ¿no? Ahí también a la autoridad habría que poner algunos, o establecer, me imagino que algunos candados. Exactamente. De hecho, hubo un tema de debate que estamos mencionando que tiene mucho que ver con lo que indica usted, doctor, que es el de la obligación que tienen los operadores de telecomunicaciones de colaboración con la justicia, ¿no? Por primera vez nuestra ley de telecomunicaciones incluye un apartado sobre derechos de los usuarios, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso, lo leímos todos los que nos dedicamos a esto, que llevamos tiempo diciendo por qué nuestra ley de telecomunicaciones no reconoce derechos específicos que tenemos como usuarios de esos servicios, ¿no? Y el primero o segundo de ellos es a la protección de nuestros datos personales en el sector telecomunicaciones. Entonces, esto suena bastante bien y está en nuestra ley. Pero luego viene todo el apartado de colaboración con la justicia que obliga a que los operadores den la ubicación en tiempo real de un usuario cuando su número telefónico está involucrado en una investigación criminal, ¿no? Que originalmente, si usted recuerda, había un decreto de geolocalización de 2009
que decía que cuando el número estuviese involucrado en una investigación de crimen organizado, o sea, de delitos de orden federal realmente gordos, ¿no? Sí. Pero con nuestra ley ya no queda tan claro eso. Ahí dice, cualquier autoridad de procuración de justicia puede solicitar al operador la ubicación en tiempo real de un usuario porque está justamente tratando de investigar algo, ¿no? Pero eso ¿cuánto puede ser? Pues incluso una autoridad de Hacienda, porque una autoridad de Hacienda puede decir, pues tal persona no ha presentado su declaración anual, tu operador, yo tengo mi ente de cobranza dentro del sistema de administración tributaria, es una entidad de procuración de justicia, pues dime dónde está tal usuario para ir a cobrarle o para ir a decir que no ha presentado su declaración patrimonial, pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces eso fue gravísimo, fue algo que fue muy discutido también por muchos sectores en México, por ONGs, por personas incluso, ¿no? Académicos, etcétera. Al final, pues así es como quedó el apartado, entonces habrá que ver cómo actúan las autoridades en esa materia porque al final de cuentas es obligación que tiene el operador, no puede negarse, porque hay una serie de sanciones en caso de hacerlo, ¿no? Y no solo eso, sino el tipo de datos que se van a recopilar. O sea, una parte es la ubicación de la persona, pero luego la serie de información que cada operador tiene que guardar nuestra, ¿no? A lo mejor no el contenido de una conversación, pero sí la duración, o sí con quién hablamos, o con qué teléfono nos comunicamos más frecuentemente, o por qué páginas navegamos, con qué duración, etcétera. Esto es una cuestión que puede llegar a vulnerar gravemente nuestro derecho a la privacidad y la intimidad, ¿no? Es un tema delicadísimo, doctora. Es un tema delicadísimo, y yo creo que toda la gente que nos está viendo está con esta explicación que nos ha dado tan clara y tan evidente del tema, está pensando en que pues, sí tiene muchísimas ventajas el uso de las tecnologías de la información, pero en algunas ocasiones, sobre todo con un actuar abusivo de la autoridad, puede llevar a consecuencias y a riesgos verdaderamente graves, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, a mí alguna vez alguien me preguntó, ¿y en México el domicilio es un dato sensible? Y decía yo, no, pues no está caracterizado como tal en la ley. Y decían, pues debería, ¿no? Porque en un país que hay tantos índices de secuestros, de robo, tal, el domicilio debería ser algo, ¿no? Entonces, claro, está esto de la actuación de la autoridad y ahí es donde está la preocupación, ¿no? Claro. Confiemos, ¿no? En que sea conforme a derecho, ¿no? Doctora, se me quedan algunas preguntas en el tintero, pero eso está muy bien porque así queda abierta la puerta para que nos vuelva a acompañar, para explicarnos algunos otros temas que tengan que ver con tecnologías de la información y derecho a la privacidad. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que se haya abierto el tiempo para estar con nosotros explicándonos de manera tan clara a todo nuestro auditorio un tema tan delicado como es el tema de la privacidad y las tecnologías de la información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.